El que siempre llegaba. Mateo cumplió 18 años un jueves de marzo y lo primero que hizo al despertar, antes de revisar el teléfono y antes de bajar a desayunar, fue mandarle un mensaje a su tío Rodrigo que decía simplemente, «Ya tengo 18». La respuesta llegó en menos de 2 minutos, «Lo sé. Te espero a las 10 en el lugar de siempre. No llegues tarde». Mateo se rió solo en su cuarto, que era algo que Rodrigo le producía con frecuencia, esa risa sin aviso de quien recibe exactamente lo que esperaba recibir de alguien que lo conoce bien. El lugar de siempre era una fonda pequeña en la colonia donde Rodrigo vivía, con 4 mesas y un menú escrito a mano en la pared y una señora de nombre Esperanza que llevaba 20 años haciendo los mismos chilaquiles y que no tenía ninguna intención de cambiar nada porque para qué cambiar algo que funciona. Habían ido ahí juntos desde que Mateo tenía 12 años, que era cuando Rodrigo lo empezó a llevar a lugares fuera de la casa familiar con la lógica simple de que los sobrinos necesitan ver el mundo más allá del radio de sus padres y que para eso están los tíos. Rodrigo tenía 32 años y era el hermano menor de la mamá de Mateo, lo cual en la aritmética familiar lo hacía apenas 14 años mayor que su sobrino. Una diferencia que cuando Mateo era pequeño parecía enorme y que con los años se había ido cerrando de esa manera en que se cierran las diferencias de edad cuando las personas que las tienen se conocen de verdad. No era el tío de los cumpleaños y la Navidad, el que aparecía en las fechas marcadas y desaparecía el resto del año. Era el otro tipo de tío, el que llegaba un martes sin razón particular porque pasaba por ahí, el que mandaba un mensaje a las 11 de la noche con un artículo sobre algo que sabía que le iba a interesar a Mateo, el que aparecía en la escuela cuando había algo importante aunque nadie se lo hubiera pedido. Mateo llegó a la fonda a las 10 menos 5, que era antes de lo habitual porque era su cumpleaños y tenía energía de más. Rodrigo ya estaba ahí, con su café y el periódico doblado sobre la mesa aunque claramente no lo estaba leyendo, mirando hacia la calle con esa expresión de quien está pensando en otra cosa. Cuando vio entrar a Mateo se levantó y le dio un abrazo de los que Rodrigo daba, sin palmadas en la espalda ni medias tintas, un abrazo completo de alguien que se alegra genuinamente de ver a la otra persona. 18, dijo cuando se separaron. 18, confirmó Mateo. ¿Cómo se siente? Mateo pensó en eso mientras se sentaba. Igual que ayer pero con más presión. Rodrigo se rió. Siempre se siente así. Luego pasa. Pidieron los chilaquiles de siempre y Esperanza los trajo con la misma velocidad de siempre, que era una velocidad que no correspondía al tamaño de la cocina pero que era uno de los misterios agradables de ese lugar. Comieron durante un rato en esa comodidad que tenían entre ellos, sin necesidad de llenar cada segundo con conversación, con el ruido de la calle afuera y el olor a chile y a café y a tortilla recién hecha. Luego Rodrigo puso los codos sobre la mesa y miró a Mateo con esa atención seria que ponía cuando quería hablar de algo de verdad. ¿Cómo vas con lo de la universidad? Mateo dejó el tenedor. Todavía no sé. ¿Qué es lo que no sabes? Si quiero ir, dijo Mateo, con la honestidad que solo usaba con Rodrigo para ese tipo de cosas, la que no usaba con sus papás todavía porque con sus papás la conversación se complicaba antes de empezar. O si quieres ir a lo que te quieren mandar, dijo Rodrigo. Mateo lo miró. Eso. Rodrigo asintió. Son 2 preguntas diferentes y valen la pena hacerse por separado. Lo sé. ¿Y la primera? ¿Quieres ir a la universidad? Mateo tomó el café. Lo pensó de verdad, con la seriedad que la pregunta merecía. Creo que sí. Pero no a lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Contaduría. Rodrigo lo miró. ¿Y tú qué quieres? Silencio. No sé todavía. Bien, dijo Rodrigo. No saber todavía a los 18 es completamente correcto. El problema es cuando uno no sabe y de todas formas elige algo solo para elegir algo. Mateo lo miró. ¿Eso te pasó a ti? Rodrigo tomó su café. Sí. Estudié un año de administración antes de saber lo que quería. ¿Y qué hiciste? Salirme y empezar de nuevo. ¿Y mis abuelos? Se enojaron mucho un tiempo, dijo Rodrigo,
con esa honestidad que tenía para las cosas que no eran simples. Luego entendieron. Luego les pareció bien. Las cosas toman su tiempo. Mateo asintió despacio, guardando eso. Esa era la manera en que Rodrigo siempre había funcionado con él. Sin decirle lo que tenía que hacer. Sin darle respuestas antes de que terminara de formular las preguntas. Con esa paciencia de quien sabe que las personas necesitan llegar a sus propias conclusiones y que el trabajo del que acompaña es exactamente eso, acompañar, no ir adelante jalando. La historia entre ellos venía de lejos, de cuando Mateo era tan pequeño que no podía recordar el inicio sino solo el estado permanente de que Rodrigo estaba ahí. Estaba en las tardes de sábado en casa de los abuelos, donde mientras los adultos hacían las cosas de los adultos Rodrigo era el único que bajaba al patio a ver qué estaba haciendo Mateo y se sentaba en el suelo con él sin importarle el pantalón. Estaba en el telescopio de segunda mano del tianguis que habían armado juntos en la azotea cuando Mateo tenía 7, con instrucciones que ninguno de los dos sabía leer y la luna enorme al final. Estaba en los partidos de fútbol del parque los domingos, donde Rodrigo aparecía con su propia pelota y su energía de 20 años y jugaba con Mateo y sus amigos del barrio con una seriedad de partido oficial que los niños adoraban porque los hacía sentir que lo que estaban haciendo importaba. Cuando Mateo tenía 10 años sus papás tuvieron un periodo difícil, de esos que los adultos intentan esconder de los niños con ese optimismo mal aplicado que los niños siempre detectan de todas formas porque los niños son más perceptivos de lo que los adultos creen. Mateo detectó la tensión en su casa con la antena de los 10 años y no supo qué hacer con ella excepto cargarla, que es lo que hacen los niños cuando no tienen a quien decirle las cosas. Rodrigo llegó un sábado, lo miró, y supo. No preguntó frente a los demás. Esperó a que estuvieran solos en el patio y dijo, ¿estás bien? Mateo dijo que sí porque era lo que se decía. Rodrigo lo miró. ¿En serio? Y algo en esa segunda pregunta, en el tono con que la hizo que Mateo dijera que no estaba bien, que escuchaba las discusiones aunque cerrara la puerta de su cuarto, que no sabía qué iba a pasar. Rodrigo lo escuchó todo sin interrumpir. Luego dijo. Lo que pase entre tus papás no es culpa tuya ni tiene que ver contigo. Y pase lo que pase yo voy a seguir estando aquí. Mateo tenía 10 años y no tenía todavía las palabras para decir lo que eso significaba pero lo sintió en el pecho de una manera que no olvidó. Sus papás resolvieron las cosas eventualmente, como resuelven las cosas los adultos que se quieren aunque pasen por momentos difíciles, y la tensión en la casa bajó y la vida siguió. Pero Mateo guardó esa tarde en el patio con la misma claridad con que guardaba las cosas importantes, y Rodrigo siguió siendo Rodrigo, el que llegaba, el que estaba, el que nunca había faltado a ninguna de las cosas que importaban. La secundaria fue el periodo en que Mateo empezó a necesitar a Rodrigo de una manera diferente, no la del niño que necesita compañía sino la del adolescente que necesita un adulto que no sea sus padres. Alguien con quien hablar de las cosas que con los padres se complican porque los padres tienen demasiado en juego emocional para escuchar sin reaccionar. Rodrigo era ese adulto. Podía contarle las cosas con la confianza de que la conversación se iba a quedar en la conversación, que no iba a convertirse en una junta familiar ni en una preocupación que Rodrigo le pasara a su mamá. Esa confianza era un regalo que Mateo no había tenido que pedirle porque Rodrigo la había establecido desde el principio con su manera de manejar lo que le contaban, con discreción y sin drama. Le contó cuando tuvo su primera pelea seria con su mejor amigo, cuando reprobó una materia que no le había dicho a sus papás todavía, cuando le gustó a alguien por primera vez y no supo qué hacer con eso. Rodrigo escuchó todo con la misma atención de siempre, haciendo preguntas que abrían las cosas en lugar de cerrarlas, sin juzgar, sin dramatizar, sin convertir lo que Mateo le contaba en un problema más grande de lo que era. A veces daba consejos y a veces no porque sabía distinguir cuando Mateo necesitaba orientación y cuando solo necesitaba que alguien lo escuchara, que era una distinción que mucha gente no sabía hacer. Cuando Mateo tenía 15, un domingo en la Fonda de Esperanza, le dijo a Rodrigo que le gustaban los chicos. Lo dijo con esa mezcla de alivio y vértigo que produce decir en voz alta algo que uno ha llevado tiempo cargando solo, con las manos alrededor de la taza de café para tener algo donde poner la energía nerviosa.
Rodrigo lo escuchó. Cuando Mateo terminó hubo un silencio de varios segundos que a Mateo le parecieron más largos. Luego Rodrigo dijo, gracias por decirme. No dijo nada más inmediatamente. Tomó su café. Luego dijo, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Un par de años, dijo Mateo. ¿Solo? Solo. Rodrigo asintió. Eso es mucho tiempo para cargar algo sin decirle a nadie. No sabía cómo decirlo. Ya lo dijiste, dijo Rodrigo. ¿Y estás bien? Y esto no cambia nada excepto que ahora yo sé algo más sobre ti. Mateo lo miró. Nada. Nada que importe en el sentido que te preocupa, dijo Rodrigo. Sigues siendo Mateo. Sigues siendo mi sobrino. Eso no tiene condiciones. Mateo bajó la vista a la taza. Sintió algo aflojar en el pecho, algo que había estado tenso tanto tiempo que ya no lo había notado hasta que dejó de estarlo. ¿Y mis papás?, dijo. Eso lo decides tú, dijo Rodrigo. ¿Cuándo y cómo? Yo no digo nada hasta que tú quieras. ¿Me ayudas cuando sea el momento? Cuando quieras, dijo Rodrigo. Los 2 años siguientes Rodrigo cumplió esa promesa sin que Mateo tuviera que recordársela. Cuando Mateo estuvo listo para hablar con sus papás, a los 17, fue Rodrigo quien estuvo disponible los días antes para hablar de cómo hacerlo, no diciéndole qué decir sino ayudándolo a encontrar sus propias palabras. No estuvo presente en la conversación porque eso era entre Mateo y sus padres y Rodrigo lo sabía, pero estuvo disponible inmediatamente después, con el teléfono encendido y la respuesta lista. La conversación con sus papás fue difícil al principio y luego fue bien, como son las conversaciones que importan cuando las personas involucradas se quieren de verdad aunque necesiten tiempo para procesar. Y Rodrigo estuvo ahí en todo el proceso, en la distancia correcta, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Eso era lo que Mateo había aprendido de Rodrigo a lo largo de 18 años. Que la presencia correcta no siempre significa estar en el centro sino a veces estar en el margen, disponible, constante, sin necesitar protagonismo. Que querer a alguien bien significa conocer sus tiempos y respetarlos. Que los mejores acompañantes son los que saben cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Ese jueves de cumpleaños, después de los chilaquiles y el café y la conversación sobre la universidad, Rodrigo sacó un sobre del bolsillo de la chamarra y lo puso sobre la mesa. «Feliz cumpleaños», dijo. Mateo lo tomó. Adentro había una tarjeta escrita a mano, con la letra apretada y un poco chueca de Rodrigo que nunca había mejorado a pesar de los años, y dentro de la tarjeta había un billete. Mateo leyó la tarjeta. Decía, Mateo. 18 años. No sé cómo pasaron tan rápido. Recuerdo cuando no alcanzabas al ocular del telescopio y tenías que pararte de puntitas. Ahora me llevas 2 centímetros. Lo que viene va a ser tuyo, con todo lo que eso implica. Tienes más de lo que crees. Rodrigo. Mateo dobló la tarjeta. La guardó en el bolsillo de la chamarra, en el bolsillo de adentro, cerca del pecho, que era donde guardaba las cosas que no quería perder. Gracias, dijo. Rodrigo tomó su café. El billete es para lo que quieras, dijo. La tarjeta es para cuando la necesites. Mateo asintió. Afuera la mañana de marzo seguía siendo la mañana de marzo, con el sol y el ruido del barrio y la vida ordinaria de un jueves, y adentro de la fonda de Esperanza eran simplemente un tío y su sobrino tomando café después del desayuno de siempre, que era exactamente lo que habían sido siempre y todo lo que necesitaban ser. Esa tarde Rodrigo lo llevó al mismo tianguis donde había encontrado el telescopio 11 años antes, no porque hubieran planeado ir sino porque caminando de regreso del metro Rodrigo dijo, hay un tianguis acá a 2 cuadras, ¿tienes tiempo? Y Mateo dijo que sí porque siempre tenía tiempo para los tianguis con Rodrigo, que eran uno de sus lugares favoritos desde que tenía memoria. Caminaron entre los puestos con esa lentitud de quien no busca nada en particular pero está abierto a encontrar cualquier cosa, mirando los libros viejos y las herramientas y las cosas sin nombre que acaban en los tianguis después de haber sido importantes para alguien en algún momento.
En un puesto del fondo había una caja de mapas antiguos, doblados y con las esquinas dobladas, de ciudades y países y regiones que en algunos casos ya no existían con esos nombres. Mateo los fue mirando uno por uno con esa concentración que ponía en las cosas que le interesaban genuinamente, y Rodrigo lo observó desde un lado con las manos en los bolsillos y esa expresión suya de cuando algo le parecía bien, tranquila y sin apuro, la expresión de alguien que está exactamente donde quiere estar. ¿Cuánto por todos?, le preguntó Mateo al señor del puesto. El señor dijo un número. Mateo negoció, que era algo que había aprendido en los tianguis con Rodrigo desde los 12 años, y llegaron a un precio que estaba bien para los dos. Mateo pagó con parte del billete del cumpleaños y recogió los mapas con esa satisfacción particular de encontrar algo que no se buscaba. ¿Para qué los quieres?, dijo Rodrigo mientras seguían caminando. No sé todavía, dijo Mateo. Pero algo. Rodrigo asintió. Eso es suficiente razón. Mateo lo miró. ¿Para qué? Para cualquier cosa, dijo Rodrigo. No saber para qué exactamente, pero saber que algo, siempre ha sido razón suficiente. Caminaron de regreso al metro con los mapas bajo el brazo de Mateo y el sol de marzo bajando sobre el barrio y la tarde tomando ese color naranja suave que tienen las tardes de cumpleaños cuando han ido bien. En la entrada del metro Rodrigo le dio otro abrazo, del mismo tipo que el de la mañana, completo y sin medias tintas. Llámame cuando hayas pensado lo de la universidad, dijo. No para decirte qué hacer. Para hablar. Ya sé, dijo Mateo. Lo sé, dijo Rodrigo. Por eso lo digo de todas formas. Mateo bajó las escaleras del metro con los mapas bajo el brazo y el sobre de la tarjeta en el bolsillo de adentro de la chamarra y esa sensación que dejaban los días que habían ido exactamente bien, sin exceso y sin falta, con todo lo necesario y nada de lo innecesario. 18 años. Lo que venía iba a ser suyo, con todo lo que eso implicaba. Y lo que había antes de lo que venía era esto, un tío que había llegado siempre, que había estado en la azotea con el telescopio chueco y en la fonda de esperanza y en el tianguis de los mapas y en todas las cosas que importaron y en muchas que no importaron también, que era la única manera real de querer a alguien, no solo en las fechas marcadas sino en los martes sin razón particular, en el mensaje de las 11 de la noche, en el abrazo que no necesita explicarse porque lleva 18 años. Siendo exactamente ese abrazo.